Buena familia Fit, hoy os traigo la entrevista con el señor Andrés Zapata. Andrés es uno de los nutricionistas más importantes que hay dentro de Sudamérica. Tiene una red de contactos y de conocimientos brutales, los cuales os he querido traer para compartirlos con todos vosotros. Hablamos de longevidad, entrenamiento, nutrición, cómo nos afecta el COVID-19 y muchísimas cosas más. Espero que os guste y disfrutéis de ella. Vamos allá. Hoy tenemos el placer de tener aquí a mi amigo y compadre, el señor Andrés Zapata, que aunque él no lo quiere decir y al igual puede que le moleste que le diga, para mí es de los mejores nutricionistas que hay en toda Sudamérica. Es decir, si es una persona a la que no conocéis, estáis tardando el tiempo en empezar a seguirlo por redes sociales, porque de todas las personas que podéis encontrar, os puedo asegurar prácticamente el 99,9% que no vais a encontrar una persona con más contactos y que haya tenido más formaciones que este hombre. Dice, porque es impresionante. Ha estudiado de todo el mundo. Ha aprendido de todo el mundo. Es decir, no hay profesional a nivel dentro de la ciencia del deporte y de la nutrición de la cual no haya aprendido este hombre. Es decir, no se pueden tener más conocimientos, señores. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por compartir esto conmigo y con todos los espectadores de las redes sociales, porque para mí es un detallazo esto que estás teniendo, ¿eh? Te agradezco enormemente. José, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación a grabar esta conversación, esta charla, gracias por todos esos elogios, todavía nos falta mucho, o sea, como tú lo dijiste, hemos aprendido de grandes profesionales, de grandes maestros, pero esto es un camino de nunca acabar y que probablemente vamos a ser eternos estudiantes toda la vida. Muchas gracias igualmente por tu comentario y por valorar ese trabajo que hemos venido haciendo hasta el momento. Hombre, las cosas son las que son. Solo hay que ver el currículum que tenéis ahí en la ISSN Colombia. Es una pasada. Es que es una pasada. Es que no se os escapa nadie, ¿eh? No se os escapa nadie. Los tenéis a todos fichados. Es increíble. ¡Qué arte, madre mía! Es un trabajo que venimos realizando desde el 2017. Ya hemos hecho ISSN Colombia 2017, 2018, 2019. Esperamos que este año lo podamos hacer también. Depende de cómo avance la situación, pero hemos tenido grandes exponentes aquí en Colombia y visitantes de muchos países de Sudamérica y de Centroamérica que nos vienen a acompañar al Congreso cada año. Ya lo he visto, que habéis incluso llegado a fichar a Sergio Espinar de aquí de España, que ya os vi por ahí por redes sociales. También ha estado aquí, sí señor. Qué nivel. Bueno, dentro de toda la batería de preguntas que te voy a ir comentando, ¿vale? Por ejemplo, me gustaría empezar dentro del tema del fitness con uno de los que hizo últimamente el doctor Vin Campbell, que sobre todo hablaba del tema de los refeeds, ¿vale? De estos días en los que estamos comiendo un poquito más y cómo puede esto impactar en la gente que quiere estar perdiendo peso. ¿Tú qué opinas de todas estas nuevas informaciones que van saliendo? Bien, entonces, antes yo creo que todos los nutricionistas nos formamos bajo el concepto de calcular el requerimiento calórico, poner a la persona en déficit calórico de unas 500, 600 o más calorías para poder lograr perder peso y perder grasa, pero lo que ha hecho el doctor Campbell y otros investigadores ha sido muy interesante porque voy a hablar de la práctica, no de los estudios. En la práctica, cuando yo he tenido pacientes que los coloco 8, 10, 12 semanas en un periodo de pérdida de peso, de pérdida de grasa, siempre va a haber adaptación metabólica. Entonces siempre el paciente o el usuario, el atleta, te va a referir a haber perdido mucho peso el primer mes, las primeras 6 semanas, máximo hasta los 2 meses, y de ahí en adelante estancarse. Entonces esta estrategia que se está proponiendo ahora con los refeeds es una estrategia muy interesante porque lo que propone es no lograr la adaptación metabólica y no lograr que haya termogénesis adaptativa por estar bajando las calorías por debajo de los niveles normales y pues por procesos fisiológicos, por así decirlo, el cuerpo acostumbrarse a estar en ese déficit y no seguir avanzando hacia la pérdida de peso y de grasa corporal. Y en los estudios y en la práctica yo trabajo pues tomando pliegues con el protocolo de la ISAC, pero con impedancia para estimar, porque recuerden que medir no se puede la masa muscular, sino para estimar la cantidad de masa muscular. Y con el año que llevo practicando este protocolo, porque tampoco puedo decir que es mucho, no solo conmigo, sino con los pacientes,
lógicamente uno ve una mejor conservación de la masa muscular, una mejor manutención de la masa muscular, aún en procesos de déficit calórico para pérdida de peso. Y finalmente sabemos que hay que conservar en la mayor medida la mayor cantidad de músculo posible para poder seguir favoreciendo adaptaciones y pues teniendo sujetos saludables por encima de todo. No puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad es que sí, porque es decir, dentro de lo que hay es como una nueva tendencia dentro del concepto antiguo de que se tenía que estar comiendo igual de lunes a viernes. Y luego empezaron las novedades con introducir ese día a la semana o el concepto de la comida trampa o de la comida basura con la cheat meal. Pasamos de una comida puntual a un día y luego ya hemos pasado a 2 días. Pero claro, la gente tiene que, o a ver qué opinas tú al respecto, de quitarse un poquito la venda de no es tener que estar comiendo basura, en plan de aprovechar ese día para hincharse a pizza o a helados o a donuts, sino simplemente es introducir los alimentos que realmente necesitas para poder seguir rindiendo. No es aprovechar para ese día desconectar, hacer off, me quito el cerebro y me voy al supermercado y arraso con todo lo que vea, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso y sobre todo uno de los casos con los que uno más fácilmente los aplica, voy a poner un ejemplo, puede ser con atletas o pacientes que, por ejemplo, entrenen musculación, pesas, de lunes a viernes, de lunes a jueves y hacen trabajos de fuerza y uno los puede tener en un déficit calórico si están buscando perder grasa, pero por ejemplo los fines de semana, que ese concepto también de refit va muy de la mano con el concepto de periodización de carbohidratos que habla la doctora Lois Burke, la australiana, de cómo yo puedo tener según las cargas de entrenamiento, por ejemplo, en un culturista o en un sujeto físicamente activo, como lo decía, que hace musculación, dar, por ejemplo, 2 gramos de carbohidratos, 0.5, 3, que es poco, por cada kilogramo de peso corporal. Y, por ejemplo, si ese mismo sujeto el fin de semana, por ejemplo, sale a hacer un recorrido largo en bicicleta de 4, 5, 6 horas, tranquilamente les he puesto refits donde les curo el requerimiento calórico y les doy 5 o 6 gramos de carbohidrato por kilo o hasta más y siguen perdiendo peso y siguen perdiendo grasa, pero no dañan el rendimiento. Contrario a lo que muchas personas hacen, no, el fin de semana igual, gaste más pero siga comiendo poco y eso favorece el detrimento del rendimiento, el atleta tiene hipoglicemia, se siente más cansado, tiene periodos de recuperación mucho más largos y no se recupera rápido, tiene mayor dolor muscular tardío. Entonces, digamos que es una estrategia muy, muy, muy interesante y que es totalmente aplicable. Y como tú bien lo decías, la gente ya pasó de la creencia, o todavía se ve mucho, pero antes la gente decía, no, cheat meal o cheat day, y comamos ultraprocesados y comamos alimentos que no vamos a categorizar como buenos o malos, sino alimentos que no tenían tantas bondades nutricionales, no eran tan densos en nutrientes, que probablemente estaban más llenos de otras características que hacían que las personas tuvieran inflamación, distensión abdominal, que no se recuperaran bien o que no tuvieran valores nutricionales proteicos muy altos o alta cantidad de grasa o alta cantidad de carbohidrato, y ya hemos pasado a entender que simplemente el refit es entrar en una mayor disponibilidad de energía y sobre todo subir los carbohidratos de buena calidad, un poco más de carbohidratos complejos, un poco más de frutas, que sería lo ideal que las personas deberían de hacer en esta etapa. Genial. Hablando de esto, por ejemplo, cuando tenemos que estar, ¿cómo puedes, por ejemplo, cuál es tu manera de entremezclar cuando hablamos, por ejemplo, de tener para aumentar ese déficit calórico, ¿vale? Muchas veces, y sobre todo en los estudios de gente como Brad Schoenfeld y demás, se está tendiendo hacia ir dentro de la comunidad fitness hacia que cada vez es más importante tener un volumen de entrenamiento muy alto. Y claro, esto lo tenemos que estar juntándolo con un déficit prolongado. Y entonces, cuando sobre todo tú estás en la práctica y lo llevas, muchas veces es bastante complicado poder entremezclar estos dos conceptos, porque la gente tiende como a entrar en un sobreentrenamiento, ¿sabes? Un poquito rápido. Puede ser que al igual la primera semana, 2 semanas, si el sujeto es como tiene muy buena genética, ¿sabes? Y en un proceso de recuperación rápido se puede sobrellevar, pero a partir como del mes o cuando ya el porcentaje de grasa empieza a estar ya un poco más bajito, nos acercamos a ese 10% en el que se ven ya las abdominales un poquito bien, se empieza a ver un poquito de vascularización y de venitas por toda la zona púbica. ¿Cómo mezclas tú todas estas cosas? ¿Sabes? Para que la gente no se te sobreentrene, tenga un volumen de entrenamiento alto para estimular toda la masa muscular, pero siga estando en ese déficit. Muy bien.
Primero aclarar que siempre trabajo con personas como tú, o sea, como con profesionales del entrenamiento, porque por más que yo haya estudiado y me haya formado, no, uno nunca puede pretender saberlo todo. Entonces yo me enfoco en mi área de la nutrición y trabajo de la mano con entrenadores y profesionales del entrenamiento, y siempre que atendemos a un paciente o a un atleta, nos ponemos en común acuerdo para entender muy bien las cargas de entrenamiento que tiene el sujeto y cómo mediante la nutrición vamos a soportar esa carga de entrenamiento. Las personas antes tenían una visión y era que uno con la nutrición castigaba el entrenamiento, es decir, no entrene mucho y restrínjase mucho. No, y mi visión de la nutrición es más bien cómo mediante lo que yo le doy al sujeto potencio a través de esos nutrientes su rendimiento atlético y su rendimiento deportivo. Entonces, ¿cómo manejar esas cargas o ese sobreentrenamiento? A mí me gusta mucho el tema del término periodización, tanto del entrenamiento como de la nutrición, porque si bien es cierto que podemos introducir volúmenes de entrenamiento muy altos, yo prefiero contar con el combustible necesario desde la nutrición y que sea el entrenamiento el encargado de hacer que se oxide más grasa, que se queme, como se dice vulgarmente, un poco más de grasa. Pero no soy partidario de castigar con la nutrición, por ejemplo, cuando una persona no puede tener un volumen o una carga de entrenamiento muy alta y dice, listo, pero es que no quiero entrar en sobreentrenamiento, no me quiero cansar, fatigar, entonces castiguemos con la nutrición. Entonces se periodizan los carbohidratos, particularmente, aunque hay muchas personas que discrepan de estrategias como el ayuno, de estrategias como la cetogénica, de las dietas basadas en carbohidrato. A mí particularmente con los pacientes me funciona muy bien introduciéndola por periodos cortos de tiempo cuando su volumen de entrenamiento no es muy bueno. Entonces tenemos una persona con buen volumen de entrenamiento, le damos la cantidad de combustible suficiente aún en déficit calórico, un buen porcentaje de carbohidratos para que sea capaz de sostener esos rendimientos en el entrenamiento. Pero la persona se lesiona, no tiene tiempo, está muy cansado, entra en un sobreentrenamiento como lo mencionaste ahorita y realmente no sale de ahí, siente fatiga, letargia, sueño, adinamia, se duerme, disminuye los pesos o las cargas de entrenamiento. Entonces está bien, no puede entrenar tanto y un par de veces a la semana le ponemos una dieta baja en carbohidrato o muy baja en carbohidrato, o unas cuantas veces al mes le ponemos a hacer unos ayunos, como para encontrar el balance. Pero no soy partidario de dar un gasto calórico mediante el entrenamiento muy alto y al mismo tiempo jalar mucho hacia abajo el déficit calórico, porque ya sabemos que esto puede producir unos fenómenos y unas adaptaciones, como en el caso de las mujeres, la tríada de la mujer atleta, o como lo definió el Comité Olímpico, el fenómeno que se llama RED-S, que significa deficiencia de energía relativa en el deporte. Entonces, no solamente en hombres, sino en mujeres, pérdida de la función menstrual en mujeres, en hombres disminución de la testosterona, mayor riesgo de lesiones, pérdida de la densidad mineral ósea, sarcopenia temprana, no en adulto como un adulto mayor, sino en jóvenes. Entonces, digamos que esa es como la manera en cómo uno lo puede balancear según el contexto de cada sujeto. Sí, no, la verdad es que es súper interesante todo esto que estás comentando, porque la gente mucho se tiende a guiar por el concepto que hay en red social de típica foto de Facebook, Instagram o Twitter, donde te sale el típico hombre súper musculado que dice, no, yo estoy en un 3% de grasa y mi método es súper natural y estoy entrenando 6 días a la semana. Ves entrenos que parecen una biblia de grandes que son. Y claro, y luego los ves que supuestamente están pues con su pescadito y su ensalada y ves con físicos así, ¿sabes? Y entonces, claro, muchas veces la gente tiende a guiarse por lo que ve más que por lo que van comentando los libros, ¿sabes? Como te quería decir. Así es. Entonces, no sé cómo ves tú todo esto del concepto de ese supuesto daño que hace un poquito el tema de las redes sociales a la gente, sobre todo a la gente que empieza. Pienso que es un tema que viene con una intensidad muy fuerte hace, no sé allá en España, pero aquí en Colombia viene hace unos 5 o 6 años con una fuerza impresionante, sobre todo los 2 últimos 2 años, y es un tema de mucha responsabilidad. O sea, pienso que el llamado para nosotros que somos profesionales en entrenamiento como tú, en nutrición como yo, los de la medicina, las ciencias de la actividad física en general, de la salud y el deporte, tenemos un papel muy fuerte ahí, porque
también hay personas que nos van a seguir a nosotros y van a saber diferenciar. No necesita uno ser supremamente formado para saber cuando alguien te está hablando desde la experiencia, desde el empirismo, o cuando alguien te está hablando desde una formación académica combinada con una experiencia. No estamos diciendo que tener conocimientos y probados en sí mismos sean malos, porque finalmente bajo ese método de ensayo y error muchos conocimientos en la humanidad es que han venido a tener validación, pero sí tener unas bases y una formación me parece muy importante, y el llamado es a que nosotros también estemos ahí presentes, activos, más que peleando con el influencer, mostrando la cara desde los científicos, desde lo académico, desde los estudios, basado en evidencia, de educar correctamente. Y pues, como tú lo dices, lastimosamente muchos influencers han dañado el concepto real de lo que es el entrenamiento, de lo que es una nutrición adecuada, balanceada, saludable, pero yo digo que como todas las cosas, probablemente es algo que pueda que nunca acabe, pero que va a ser cada vez más fuerte el número de personas que decidan formarse y hablar bajo la evidencia científica, porque ya muchos influencers han perdido credibilidad, porque las cosas que predican no tienen resultados, o porque simplemente muchas personas han visto afectada su salud por esas prácticas. Sí, no, de acuerdo. Es como el último ejemplo, que no sé si ha llegado por allí, pero había una chica que estaba criticando el concepto del agua embotellada, que decía que no, no sé si parecía porque decía hasta aquí llegó. Sí, sí, no, una burrada, y encima la siguen 2 millones de personas esta chica, es decir, es que hay que veces que dan ganas uno de bajarse del tren, de verdad. Una de las cosas que hablábamos antes del concepto del hambre en el déficit, ¿cuáles son tus mayores tips, ¿vale? Para que la gente no pase hambre mientras está haciendo una dieta para perder peso. Listo. Cosas que ya sabemos es tratar de dar un buen timing y una buena distribución de consumo proteico en el día. O sea, claramente si voy a estar en déficit calórico, lo que ya sabemos, tener una dieta hiperproteica de 2 gramos, de 2.2, de 2.4, o dependiendo del contexto de cada sujeto hasta un poco más, para aminorar el impacto que produce bajar la ingesta de carbohidratos y de energía. Lógicamente también dar buenas grasas de calidad, todo el tema de frutos secos, aceites. Aquí particularmente en Colombia se ha puesto mucho de moda en algo que se llama la medicina funcional, decir que las personas no necesitamos comer ni 5 ni 6 veces al día, sino que comer 3, supuestamente en 3 comidas. Pero para sujetos como tú o como yo, que puedan tener pesos corporales de 80, 90 kilogramos, o atletas que pesen más de 100 kilos, realmente es muy difícil en la practicidad dar bolos proteicos tan grandes para cubrir esos requerimientos proteicos. Entonces, yo soy un gran partidario de fraccionar, de introducir pequeños snacks, barras, ahora que hay tanto desarrollo de alimentos y confitería deportiva, galletas de proteína, brownies de proteína, tortas de proteína, base en carbohidrato. O sea, soy muy partidario de eso, y tal vez desde una de las estrategias que más me gusta de algo que se llama la nutrición funcional es hacer uso de los alimentos y sus propiedades. Entonces, una de las cosas que más sienten las personas cuando están en déficit calórico es compulsión alimentaria. Esa compulsión se caracteriza por básicamente saquear la nevera de manera nocturna, por nunca haber tenido un antojo por comer algún alimento dulce o por comer productos azucarados o industrializados, y de repente ya llevo 2 meses en déficit calórico y ahí sí empiezan a sentir esa ansiedad por querer comer dulce, ¿sí? O lo que llamamos compulsión. Totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, desde la nutrición hay un manejo que a mí me gusta hacer mucho con los pacientes, y es la introducción y estimulación de nuevos sabores. Entonces, recordemos que en la lengua tenemos unas zonas donde tenemos receptores y papilas gustativas en esos receptores, en esas papilas gustativas, para sabores amargos, dulces, ácidos, el sabor umami, que es un sabor desconocido para muchos, que yo no lo podría definir, pero a umami, por ejemplo, sabe el pescado. Tú no puedes decir, el pescado sabe salado, sabe amargo, sabe ácido, sabe dulce. No podrías decir una definición, porque es un sabor que es el sabor de definición umami. Ese es uno de los sabores que las personas no conocen. Entonces nosotros en la punta, en esta parte de adelante de la lengua, es donde tenemos la mayor cantidad de receptores para sabores dulces, y ese es el que comúnmente las personas estimulan, comiendo postres, tortas, chocolatinas.
pero pocas veces la parte de atrás de la lengua y las zonas laterales, que es donde tenemos receptores para sabores ácidos o amargos, las personas no las comen. Entonces yo no sé cómo se llamarán esas frutas acá, pero por ejemplo el lulo, el maracuyá, el tomate de árbol, la toronja, los limones, son alimentos que yo siempre le coloco a un paciente en déficit calórico porque ya hay suficiente información que ha demostrado que la inclusión de esos perfiles ácidos o amargos en la dieta, no solamente en déficit calórico, sino que yo lo utilizo mucho en ese contexto en general, hacen que haya una supresión de los receptores en las papilas gustativas por el sabor dulce y haya una mayor expresión de los receptores por sabores ácidos y amargos. Y eso a muchas personas les funciona muy bien para controlar el apetito, diría yo que a la mayoría de personas. Y recordemos que esas papilas gustativas y sus receptores están comunicados con el sistema nervioso central, y que ahí tenemos unos núcleos que básicamente son los que regulan a nivel hipotalámico el centro del apetito y la saciedad. Entonces, mandar ese tipo de estímulos a través de la lengua y sus conexiones con el sistema nervioso central está muy demostrado que puede ser una de las mayores tips que puede llevarse una persona para su practicidad de estar en un déficit calórico, la inclusión básicamente de frutas y verduras de sabores ácidos y amargos, que es una de las estrategias que yo más utilizo. Lógicamente una muy buena hidratación, mantener un buen volumen de líquido al día, estar muy bien hidratado para no tener una falsa sensación de hambre por tener sed, que a veces las personas, si no están muy experimentadas en esta parte de estar en déficit calórico, lo pueden confundir. Y una cosa que aparentemente no tendría mucha profundidad y mucha incidencia, que también le hago mucho énfasis a la gente, es el tema del manejo del horario del sueño. Porque se ha visto ya en varios estudios que tener cronodisrupción, es decir, dormir en horarios inadecuados, dormir el número de horas insuficientes, puede aumentar los niveles de grelina, que es la hormona que controla el apetito, y hacer que las personas refieran más apetito. Por ejemplo, si me acosté tarde y madrugué, al otro día va a tener un poco más de compulsión. Entonces, una de las cosas que suena como que no tuviera relación, pero una persona quiere controlar bien el apetito y no pasarla mal en un déficit calórico, duerma la cantidad de horas suficiente en el horario adecuado. Totalmente de acuerdo. Creo que el doctor José Antonio, un amigo que tenemos en común y uno de nuestros grandes mentores, a la cual entre los dos queremos muchísimo, sí, creo que hablaba bastante de la importancia, sobre todo, de tener una calidad de sueño, porque creo que en uno de sus infografías colocó que cuando se dormía poco había hasta un total de, creo que eran 500 o 600 calorías de más que se consumía precisamente por el hecho de tener que estar despierto y no durmiendo. Así es. Y entonces ahí es donde viene el ataque a la nevera, como yo digo, el refrigerador. O sea, si yo me quedo despierto hasta tarde y mi última comida fue, un ejemplo, a las 7 de la noche y es la 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo estoy viendo Netflix, pues cualquier persona va a tener hambre, y no creo que la mayor parte de las personas tome la decisión correcta de qué elegir del refrigerador. Sí, sí, nadie se va a ir a por pescado y brócoli, ¿verdad? Va a ir a comer pescado, va a comer pechuga, no, la mayor parte de las personas van a hacer una elección de algún alimento fuente de carbohidrato que le entregue energía inmediatamente, y pues ya sabemos que no son malos los carbohidratos de noche, pero probablemente termine haciendo una ingesta superior a su requerimiento, y es esto lo que va a hacer que se aumente de peso. Sí, no, van a tirar por alimentos de alta palatabilidad, ¿no? Como se suele decir. Muy bien. En una de tus últimas charlas que estuviste con un endocrino sobre el tema de la insulina, hay una cosa que me gustaría que nos aclararas, y es que parece que había una corriente, incluso dentro de la conferencia esta en la que te comenté que estuve ahí en octubre, ahí en Estados Unidos, que parece como que últimamente en ciertas comunidades la insulina es el malo de la película. Es decir, cualquier cosa que estimule la insulina, parece que esta persona está abocada al desastre. De falsos mitos, ¿no?, de que está teniendo la gente con el tema, y sobre todo qué es lo que te comentaba el endocrino al respecto. Sí, mira, las personas tienen la siguiente creencia, que mientras más veces al día coman, sobre todo lo que te digo que hablan mucho aquí en Colombia, pero que para mí no tiene fundamento científico ni válido eso, que mientras más veces se coma, más la insulina se va a liberar. Entonces recordemos que el páncreas en sus células beta produce esta hormona, pero la insulina se puede producir por comer grasa, por comer proteína o por comer carbohidratos.
La insulina, su función, como ya lo sabemos, es simplemente producirse, tocar un receptor en la célula muscular que le permita la entrada de la glucosa o los aminoácidos dentro de la célula. Esa es su función. Entonces es algo fisiológico y es algo natural. Simplemente las personas malversaron o entendieron mal el concepto de los carbohidratos de índice glicémico alto, sobre todo de procesados, de productos de, no sé si allá también se le dice así, de panadería, de bollería, Sí. parva, como le decimos aquí en Colombia. Y eso, bajo un contexto de ser una persona sedentaria, de no tener unos hábitos de alimentación estructurados, entonces probablemente podría ser que tuvieran unos niveles de insulina más altos, como en la diabetes, como en personas con resistencia a la insulina, con sobrepeso, con obesidad, que lógicamente iban a tener mayores ganancias de peso y de grasa corporal, pero por venir con una base mala. Entonces, si una persona, por ejemplo, dice, no, yo voy a sacar los carbohidratos de la dieta porque producen mucha insulina, pues ya hay estudios desde 1981 que muestran que son mucho más insulinogénicas, o sea, que se produce mucha más cantidad de insulina con el mismo consumo proteico versus, por ejemplo, los carbohidratos. Entonces, hay estudios donde comparan una ingesta de 25 gramos de proteína con un scoop de whey protein o proteína aislada de suero versus 2 tajadas de pan blanco. Y es mucho más insulinogénica, o sea, que hace que se produzca mucha más insulina, incluso el scoop de proteína, que las 2 tajadas de pan blanco. Entonces ese es un concepto que realmente no tiene mucho fundamento y pues que finalmente, aunque el déficit calórico no lo es todo en la pérdida de peso, porque hay muchas más variables como ya las mencionamos, el control del apetito, el manejo del sueño, el entrenamiento, hay unos principios básicos de termodinámica que las personas tienen que entender y no todo, como lo dije, es calories in y calories out, pero sí es necesario entender que si yo como produzco insulina y eso no va a inhibir la quema de grasa. O sea, hay otras variables que contemplar ahí porque todo esto es una sumatoria de ecuaciones y de variables que no corresponden únicamente a ese factor. Es que, ya te digo, no se puede añadir más ni un punto ni una coma a lo que estás diciendo, porque a raíz de esto, por ejemplo, en esa misma convención había un culturista un poco famosete por allí, que se dedicaba simplemente a intentar corregir todos estos, no déficits, ¿sabes? Sino todas estas incidencias que provoca la resistencia a la insulina con suplementación. Básicamente venía a decir que, por ejemplo, que tomando 200 microgramos de picolonato de cromo, creo que es así, ahora mismo el nombre científico no más. Por ejemplo, y con otros tipos de vitaminas y minerales se podía corregir todas estas cosas. O como los potenciadores estos de glucosa, todo este tipo de suplementación deportiva que allí en Estados Unidos vende millones y millones de dólares al cabo del año, ¿sabes? Y meterlo esto dentro de la comunidad fitness como que va a ser lo que realmente va a hacer corregir todo aquello que no estás haciendo tú con la alimentación. ¿Sabe? Que es simplemente comer de una manera estructurada y mínimamente de evidencia científica. ¿Sabes? No sé si esto se ha llegado también por allí. Sí, yo pienso, no es un pensamiento mío, pues es el fundamento de todas las entidades como las conocemos, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el Instituto Australiano del Deporte, el Comité Olímpico. O sea, lo primero es la alimentación. O sea, realmente la suplementación en el deporte, yo no me atrevería a dar un porcentaje de participación, pero lo que las personas tienen que aprender es a encontrar el balance en el alimento y de último está la suplementación. O sea, yo no podría decir, listo, voy a tomar 200 microgramos de picolinato de cromo 1 o 2 veces al día y eso me va a controlar la insulina. Sí, pero si yo estoy tomando refresco, bebidas gaseosas azucaradas y estoy tomando otras cosas que yo sé que me van a elevar mi insulina y la van a descontrolar, o si excedo con mi cantidad de carbohidratos a lo que yo realmente gasto en actividad física, ahí no va a valer suplemento que valga. Aquí también se hace muy popular, yo no sé si allá sigue tan vigente, pero a pesar de que eso está súper demostrado que no funciona, aquí la gente todavía sigue utilizando L-carnitina, sigue utilizando CLA, ácido linoleico conjugado, supuestamente para quemar grasa, Garcinia camboya, un montón de cosas que carecen mucho de evidencia, pero sí, la gente lo sigue. Yo he visto en farmacias hasta cáscara de naranja amarga, que era citrus, algo así, no recuerdo exactamente el nombre en latín. Citrus aurantium. Eco.
Y ya te digo, ahí aquí tú entras en una farmacia y eso lo tienes, pero das 2 pasos y ya tienes una estantería así de grande, toda con todo este tipo de cosas, ¿sabes? Y estás dentro de una misma farmacia, ¿sabes? Que se supone que es una entidad realmente seria que mira por la salud de la gente, ¿sabes? Entonces, por eso te lo quería incidir, porque hay mucha comunidad hoy en día en el que parece como que el suplemento es la solución a todo, ¿sabes? Y a mí me da muchísima rabia porque parece que tiene que venir el... Es como cuando Arnold Schwarzenegger con el Game Changers dijo que luego que era vegano, ¿sabes? Es como que parece que en cuanto se paga dinero ya la gente se le olvida un poquito de los principios y con tal de promover una cosa le da exactamente igual, ¿sabes? Así es, cosa que no debería de suceder, pero bueno, ahí estamos nosotros para Para seguir aportar un poquito en la lucha. la verdad, sí. Hay una cosa que, por ejemplo, que me interesa bastante. A medida que todos nos vamos haciendo un poquito mayores, ¿vale? ¿Tú cómo crees que es la manera adecuada de ir estructurando la nutrición con la edad? ¿Cómo vamos haciendo esa mezcla? Porque poco a poco nuestros niveles de hormonas, testosterona y demás, pues lo típico, nos iremos manteniendo hasta los 30-35 y en función de la genética, la caída será más prolongada, menos, sarcopenias. ¿Cómo crees que es la mejor manera? Porque también, claro, la población cada vez nos estamos haciendo más mayor. Ya se habla de que ya no hay una tercera edad, sino prácticamente una cuarta edad, como se lo suelen llamar por ahí, por estas distintas comunidades. ¿Cómo vamos entremezclando todo esto? Voy a responder a tu pregunta primero contando una anécdota. El año pasado estuve en un congreso en Sao Paulo de nutrición y longevidad, un tema que nunca había asistido a un congreso exclusivamente de esa temática, y me llamó mucho la atención cuando vi el evento, primero antes de ir, porque eran más de 30 conferencias solo en longevidad. Yo dije, ¿cómo así que van a dar y miré los nombres de las charlas y todo, dije, o sea, la nutrición en la longevidad, los fitoquímicos en la longevidad, la proteína en la longevidad, el entrenamiento en la longevidad, el sueño en la longevidad, o sea, todas las variables que te puedas imaginar, la suplementación en la longevidad. Entonces yo dije, no, esto es un área nueva para mí, entonces vamos a mirar qué información. Vamos a rascar un poquito, a ver qué encontramos ahí. Vamos a ver qué encontramos. Entonces, una de las cosas que más me sorprendió, yo no sé si has visto una aplicación que se llama Mentimeter, que es que cuando alguien está dando una conferencia puedes votar online desde tu celular para dar respuesta a lo que el conferencista está hablando. Entonces, ella es una nutricionista con su doctorado y postdoctorado brasileña, que desde los 25 años, cuando terminó su licenciatura, hasta los 60 años, que es la edad que tenía el año pasado, cuando expuso, toda su carrera ha sido fundamentada en investigación en nutrición y longevidad en el ser humano. Entonces ella preguntó y dijo, listo, ¿a qué edad envejecemos? Y lo puso en la pantalla, las personas se conectaban a través del celular, inmediatamente se ponía la votación. Entonces ella tenía los rangos divididos en edad por años, de 10 años, y tenía los 30, 40, 50, 60, 70, y la mayor parte de las personas respondieron que a los 60 o a los 50, porque así es como se clasifica supuestamente a los adultos mayores, después de los 60 años, por lo menos aquí en Sudamérica se hace así. Y me llamó mucho la atención porque el resto de la charla ella la enfocó en hablar en cómo los procesos de desarrollo, de crecimiento en la niñez, de desarrollo puberal en la adolescencia, luego de tener un mayor desarrollo osteomuscular entre la vida adulta, cuando las mujeres lo logran máximo a picos de 18, 23 años, hombres 25, 28, 30 años, ojo, osteomuscular, o sea, de hueso y de músculo, no para ganar estatura, sino de mayor depósito a nivel de densidad mineral ósea, como ya el nivel de calcio en los huesos y de vitamina está a tope. Y ella mostró cómo hay una meseta o una transición por osteoblastos, osteoclastos, mitocondrias, retículos, aparato de Golgi, todas las estructuras celulares, como entre los 30 y los 40 hay como una meseta, y como que los 40 hacia abajo es... o sea, ya las personas tendríamos un mayor declive ahí en pérdida de fuerza, de masa muscular y de todo. Entonces, en función de eso que tú estás mencionando y en función de cómo ella expuso tan brillantemente como esas etapas por las que pasamos los seres humanos, las mayores conclusiones, ¿cuáles fueron? Uno, el consumo proteico tiene que ser diferente en adultos, y eso es algo que a la gente le cuesta mucho entender, porque piensa, no, ¿quién va a necesitar más proteína? Un adulto mayor o un adulto que tenga más edad. Nosotros los jóvenes
cuando consumimos proteínas y encontramos este aminoácido que ya sabemos que es el gatillo o el disparador de la síntesis proteica, que es la leucina, vamos a tener con bolos de 20, 25, 30 gramos de proteína. Casi cualquier sujeto que sea entrenado va a tener con esos consumos. Pero ella mostró cómo en adultos con sarcopenia, o sea, con pérdida de masa muscular ya marcada, caquécticos, o sea, con disminución de la masa muscular, con dinapenia o pérdida de la fuerza muscular, podrían llegar a tener consumos o bolos de 40 a 45 gramos, adultos. Entonces uno dice, venga, pero ¿no le va a dañar el riñón? No, nada, o sea, de efectos adversos no había nada, pero sí, ojo, teniendo como base que esos adultos no tuvieran enfermedades de base pues a nivel renal ni hepático, y se encontró que la variable de todas, las más importantes, para cambiar nutricionalmente a medida que avanzamos en la edad es ir subiendo el consumo de proteínas en conforme va avanzando la edad. Y otro que me llama mucho la atención, otros dos, es el uso de compuestos bioactivos y de fitoquímicos. Entonces la gente sabe que tiene que comer frutas y verduras, pero la gente sabe que eso tiene vitaminas, minerales, fibra, agua, antioxidantes. Pero pocas veces se nos habla mucho de unos compuestos pequeñitos que están en las frutas, en las verduras, en los tés, las especias y las aromáticas, que pocas veces la gente le da valor, que son los llamados compuestos bioactivos o fitoquímicos como se conoce, que son pequeños elementos que están relacionados con mejora de la salud. Entonces, por ejemplo, o de la longevidad. Por ejemplo, uno de los más estudiados de todos los compuestos bioactivos es el resveratrol. El resveratrol es un bioactivo que normalmente lo encontramos en las uvas, en las manzanas, en el chocolate, hasta en el vino. Pero hay muchos estudios que ya han mostrado que la dosis terapéutica de resveratrol va entre 500 y 1000 miligramos al día. Y para uno lograr eso en litros de vino tendría que tomar más de 500 o 1000 litros de vino. Entonces nadie se va a tomar 500 litros de vino. O se tendría que comer más de 5 kilos de chocolate. Nadie se va a comer 5 kilos de chocolate. O se tendría que tomar la cantidad equivalente a 4.5 kilos de manzana. Nadie se va a comer 4 kilos y medio de manzana. Entonces, tal vez la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, uno de los suplementos que se pudiera utilizar como en esa longevidad, que sí tiene claim, o sea, que sí tiene estudios científicos para decir, venga, esto sí sería necesario suplementarlo después de cierta edad, sería el resveratrol, porque lo vas a encontrar condensado en una cápsula, porque en alimento, aunque lo tiene, tendrías que consumir mucha cantidad de volumen de ese alimento. Y claro, pasa como con la creatina, ¿verdad? Es como con la creatina también. Pues la va a encontrar en la carne, el pollo, el pescado, la leche, pero no vas a ser capaz de consumirlo todo a través de la fuente del alimento, sino que será necesario a través del suplemento. Entonces, proteína, bioactivos, que hay muchos, simplemente quería mencionar ese que es el resveratrol, que es uno de los más estudiados, y que, ojo, nosotros en las células tenemos una estructura en los cromosomas donde almacenamos el material genético, el ADN, que son los cromosomas, estos que tienen forma de X, y en las puntas de los cromosomas tenemos unas estructuras que se llaman los telómeros. El acortamiento temprano de los telómeros está relacionado con envejecimiento prematuro. Entonces se ha visto cómo el resveratrol puede modular no significa, y no se van a cortar, no, puede aminorar la velocidad de acortamiento de los telómeros y por ende prolongar una mayor longevidad a nivel celular. Entonces ese es uno de los datos pues, que más interesantes también tenemos para compartir ahí. Y el último es el uso del colágeno. La gente ha discutido mucho si colágeno sí, si colágeno no, qué sirve, qué no sirve, porque tú vas a encontrar que en las categorías de suplementos del Comité Olímpico, ISSN, Instituto Australiano, nadie los menciona. Nadie dice si es evidencia A, si es B, si es C, si es D. Mucha gente le da beneficios a nivel articular, mucha gente le da beneficios a nivel del manejo de lesiones, otros de piel y todo. Y esta brasileña que te digo, tiene unos estudios muy chéveres en modelos humanos y en modelos animales, en ratones, donde no ha dado colágeno, sino pequeñas moléculas de ese colágeno que se llaman péptidos de colágeno. O sea, pequeños fragmentos, péptidos o uniones de varios aminoácidos de esos péptidos. Sí. Eso, y les ha hecho seguimiento a seres humanos en los estudios, marcando esos péptidos con algo que se llaman isótopos radioactivos, que es como una forma de medir, después de varios días o semanas de haber consumido ese colágeno, en dónde se depositan esos péptidos. Y ella ha encontrado que tras 7 días, 14, 21 días, que es la forma en cómo lo ha medido, de seguimiento, esos péptidos, lógicamente se digieren, se absorben y se transportan
quedan en formas finales de algunos aminoácidos que se llaman prolina e hidroxiprolina, que son precursores de la formación del colágeno, de la elastina y de la queratina, proteínas estructurales de la piel, del cabello, de las uñas, y ella ha encontrado que esas prolina e hidroxiprolina han favorecido la formación de procolágeno, que es el colágeno o la forma primaria para formar colágeno propio, y que podrían, porque todavía falta más información, estar relacionado a la suplementación de péptidos de colágeno con tener un envejecimiento menor o menos prematuro de la piel, que eso ya va a una parte que se llama la nutricosmética y la nutrición en la estética, que es un tema pues mucho más profundo. Pero eso me parece importante como mencionarlo a medida que cambiamos la edad. Resumen, proteína, mayor bioactivos y posiblemente alguna suplementación con péptidos de colágeno, pero que eso también veremos. La verdad es que es una pasada escucharte porque, vamos, creo que hay muchísima gente que va a estar como flipando, como se suele decir un poco vulgarmente, con esta cantidad de información, porque es súper, súper interesante y sobre todo para todos los públicos, porque a fin de cuentas todos estamos dentro de esta mínima lucha, sobre todo contra el envejecimiento. Más allá del fitness o no fitness, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que queremos vivir con la mayor calidad de vida posible, el tiempo que nos quede, ¿cierto? Así es. Bien, otra cosa, dentro del concepto de que hablamos antes del rendimiento deportivo, tú que tocas distintos tipos de palos y que ahora que estamos hablando con el tema del resveratrol y demás, ¿qué tipo de suplementación deportiva es la que tú sueles recomendar a tus clientes? Es decir, porque, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, pero hay algunas veces cuando empiezas a trabajar sobre todo con clientas que son personas un poquito más sedentarias y sobre todo me inclino más un poco hacia el concepto de la población femenina. No sé si tú estarás de acuerdo en que cuando tú, por ejemplo, le hablas, como me has comentado ahora, de que hay que aumentar la cantidad de proteínas al día, no sé si alguna vez te has visto como que te ponen un poco de pegas o que son un poco reticentes a la hora de decirle, ¿en serio me tengo que estar tomando 150 gramos de proteína al día? Porque claro, la gente no es consciente de lo que está comiendo habitualmente. Y cuando se hace un pequeño seguimiento y ves que esa persona realmente está comiendo 40, 50 gramos de proteína al día y le dices que tiene que comer el triple, piensa, me tengo que comer 4 kilos de pechuga más de pollo al día, ¿sabes? Y entonces es como que tener que inducirle a tomar suplementación, no porque el batido sea bueno, sino porque a veces es complicado llegar a esas necesidades y como estamos hablando ahora de aumentar esa dosis con la edad, solo en base a lo que son los alimentos, carnes, huevos, pescados, como que se antoja un poco complicado, ¿no? ¿Qué opinas tú más o menos al respecto? Cuando tienes que estar fomentando a la gente a que no tiene que ir hacia la suplementación deportiva, sino que es una vía más para llegar a lo que esa persona realmente necesita. Así es, mira, me pasa exactamente lo mismo que a ti. Encuentro mucha barrera, sobre todo en el género femenino, en las mujeres, para escoger suplementación o para dejar que uno les recomiende, les prescriba suplementación. Entonces yo observo dos características. Casi siempre a los hombres, a los atletas o pacientes hombres, siempre van a ser más abiertos a utilizar suplementación, sobre todo que les haga mejorar la fuerza, la potencia o la masa muscular. Entonces tú le hablas a alguien de caseína, de proteína de suero, whey o creatina, betalanina y de una te van a decir sí, está bien, ya lo he leído y son muy ávidos a eso. Si le mencionas eso generalmente a la mayor parte de las mujeres, no quiere decir que todas, muchas no van a tener un cierto rechazo a eso y van a decir, no, es que me va a poner muy musculosa, me voy a poner muy pesada, eso no es lo que yo quiero, porque al principio cuando no lo han experimentado les cuesta entender. Ya si estamos hablando de una mujer delgada que quiere ganar masa muscular y tú le recomiendas creatina, la mayoría sí van a estar abiertas, pero aún en pérdida de peso, decirle a alguien que tome proteína es como no, porque tengo que hacer eso, eso es para la gente que quiere aumentar masa muscular y no. Es un concepto que hay que cambiarle en su mentalidad a las personas. Ya desde la parte de rendimiento deportivo, básicamente trabajo con lo que nos recomiendan las entidades a nivel internacional que ya mencionamos. Entonces prescribo creatina, monohidrato, que es y seguirá siendo la mejor forma química y estudiada, respaldada, no creatina etilester ni creatina la que dice hidroclorada o clorada con HCl, porque no hay buena evidencia de eso. Crea alcalina también, ¿no? Crea alcalina, creatina con magnesio, bueno.
en deportes de fuerza, potencia, en quien desea aumentar masa muscular y también para prevenir enfermedades neurodegenerativas, como ya lo hemos visto en los congresos de la ISSN de impactos positivos en prevención de enfermedades como como el Parkinson y el Alzheimer, que es muy común aquí en Colombia, no sé allá. Mucho el uso de nitratos, del jugo de remolacha o de beterraga, como se le conoce en otros países, sobre todo en deportes de resistencia aeróbica. Y más que llamar suplementos, todo el uso de confitería y alimentos deportivos, las gomitas, las barras, los geles, las bebidas hidratantes, en quienes lo necesitan, que son casi siempre deportistas de larga duración, gente que corre Ironman, gente que hace triatlón, que hace ciclismo, que hace maratones. Esas son como las cosas que yo más uso. No me gusta utilizar los suplementos que carecen de evidencia, sobre todo utilizo los de la categoría A o lo de la categoría B, pero los que carecen de evidencia, pues ya sabemos que sería hacer que las personas pierdan su dinero y lógicamente la suplementación con proteína, que eso ya lo habíamos mencionado. Una cosa, por ejemplo, nuestro querido Eric Bustillo, uno de nuestros mejores amigos, me comentaba cuando estuve de una de sus visitas allí en Miami, mientras veíamos un partido de fútbol americano, allí en su universidad, que cuando él trabajaba con los deportistas, que muchas veces ellos eran reacios a tener que estar siguiendo consejos nutricionales. No sé si te pasa también a ti, que muchas veces se choca un poquito el ego de la persona con seguir los protocolos que le recomienda un nutricionista. Últimamente también es cierto que esto puede que esté cambiando un poquito, viendo lo súper profesional que se está haciendo el deporte. Por ejemplo, que como que Cristiano Ronaldo ha marcado un antes y un después a la hora de Cristiano Ronaldo, LeBron James o el difunto Kobe Bryant, en paz descanse, que la importancia que tiene para el atleta tener un equipo de trabajo detrás, donde la genética y el talento llega hasta un cierto límite, que luego para potenciar esa genética o sacarse ese 100%, no basta solo con coger una pelota y chutar a portería, sino que hay que meterle mucho trabajo detrás. Sí, eso que tú mencionas también pasa aquí, pasa en todas las partes del mundo. Lamentablemente las personas le creen más a un cuerpo musculado, con niveles de grasa muy bajos, con mayor cantidad de seguidores en redes sociales, que constantemente les están dando consejos e información gratuita. Y los profesionales de la salud, los dietistas, los nutricionistas hemos tenido como poca credibilidad en general por varias cosas. Uno de ellos es que la nutrición deportiva, aunque tú y yo estemos metidos en esa área y lo veamos como algo tan común, realmente no es el área de común conocimiento de los profesionales en nutrición. Las universidades, por lo menos en mi país, en el pensum o en la formación básica como nutricionista, nos enseñan la nutrición clínica, la nutrición en algo que se llaman servicios de alimentación, que es como alimentación para comedores estudiantiles, escolares o comedores empresariales. Nos enseñan mucho la parte de nutrición pública, de garantizar el derecho a la alimentación, pero muy poco énfasis en la nutrición deportiva. Entonces, yo digo que una de las cosas, no dándole la razón a los atletas que no nos hacen caso, sino lastimosamente, aunque cada vez somos más los profesionales que nos formamos en esta área, la base, que son las universidades, tienen el defecto, me atrevería a decirlo así, el bache en la formación de los estudiantes de pregrado y aún de posgrado, para darle las herramientas y las competencias suficientes para que estos profesionales contemos con un nivel de conocimientos mucho más avanzados para poder hacer recomendaciones nutricionales más precisas en atletas, porque es que las cosas que funcionan en personas normales no funcionan en atletas. Entonces pienso que ha sido un poquito de desconocimiento. Ahora, también es cierto que pueden haber profesionales muy capacitados, pero la forma de dar el mensaje es muy importante. Entonces yo siempre he sido un partidario de ser un practitioner no, yo veo que en este mundo de la investigación y de la nutrición y del ejercicio de la salud hay unos bandos. Está el bando de los investigadores en un laboratorio tremendamente tesos, PhD, con mucho respeto, con una barriga enorme, con un perímetro abdominal enorme. Y a mí me ha pasado que yo digo, tan teso este hombre, y me dice, no, pero yo no le creo,
pacientes me dicen, no, yo no le creo, muy bonito el doctor que usted dijo que investiga esto, pero no le creo. ¿Por qué? No, pues mira cómo se ve. Entonces, lastimosamente, las personas no solamente creen en la formación, sino que también creen mucho en la apariencia. O sea, que la persona que me esté diciendo eso a mí... Sí, que sea congruente, vamos, que hay que... Eso, que La sea lectura es que hay que congruente. ser congruente, es como el yin y el yang, ¿no? Eso. Ser y parecer lo llamamos acá, o sea, tienes que Sí, ser sí, y sí, 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 sí. parecer. Entonces, pienso que aparte de la formación, el tener una experiencia mínima como mínimamente, ser un sujeto físicamente activo, ya pues si algún dietista o algún entrenador al mismo tiempo alcanza a ser deportista, veo que tiene mucha credibilidad, mucha. O sea, si por ejemplo tú hablas con un doctor en nutrición que al mismo tiempo haya sido culturista, yo he notado que las personas tienen una credibilidad hacia este tipo de personas tremenda. Entonces, yo diría que a pesar de que las personas tengan ese tipo de rechazo, nosotros también tenemos que argumentar desde lo científico y también desde la práctica, en nosotros mismos, tener muchas más herramientas para ser más contundentes a la hora de dar recomendaciones. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para la gente es muy importante que cuando confían en uno decirle, no te preocupes porque yo pasé por allí. Eso. ¿Sabes? Es decir, yo he vivido esa etapa y desde mi experiencia te puedo decir que esto es normal o a mí me pasaba esto, no te tiene por qué pasar a ti, sino que es ser ese guía para que la persona que confía en ti no se encuentre sola por ese camino, sino que tú como que estés desde un púlpito en que le dices, no, yo soy el superdoctor o superentrenador tal, hazme caso a mí y ya está. Y ya lo dejas ahí. Es como decirle, le das a una persona, como la película esta de Tom Cruise, le das un F-18, le das un caza y dice, toma, el libro, ahora, tira y conduce, ¿sabes? Sí, así es. Ahora con todo el tema este del coronavirus, pues es normal que estemos todo un poquito que no sabemos bien hacia cómo tenemos que gestionar este tipo de situaciones de cuarentenas y demás. ¿Cuáles son tus recomendaciones nutricionales para sobrellevar este tipo de sucesos? Bien, primero aclarar, José, que uno no puede aumentar el sistema inmune por encima de lo normal. O sea, si bien es cierto, voy a hablar de algunas cosas que pudieran favorecer positivamente el sistema inmunológico, yo no puedo decir que tomar o ingerir alguna de las sustancias que voy a mejorar me puede elevar mi inmunidad por encima de niveles normales. Recordemos que esa inmunidad se logra con el entrenamiento, con la alimentación y una buena higiene de sueño. Entonces hay personas que están inmunosuprimidas o que tienen niveles de linfocitos más bajos, niveles de plaquetas más bajos, como por ejemplo lo puede ser un paciente con VIH, como lo puede ser un paciente con cáncer, pacientes con sobrepeso, diabetes o obesidad que son candidatos para que el coronavirus se los lleve de este mundo, también pueden estar un poco inmunosuprimidos. Entonces, en este año, ahorita en marzo, febrero y marzo, han venido saliendo muchas publicaciones desde que empezó el tema del coronavirus. Muchos investigadores se han dado la tarea de empezar a escribir información en los periodos de confinamiento, cómo cambia la parte psicológica, conductual, en la parte nutricional. Yo posté también en estos días en mis redes sociales como unos consejos basados en investigaciones de un grupo de japoneses y otro basado en el consenso de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de allá de España. Entonces, en el primero se mencionaba el incluir especias como parte de la alimentación normal, como ya lo mencioné, de la cúrcuma por su contenido de curcumina, del jengibre por su contenido de gingerol y shogaol, de la piperina en la pimienta negra, de todas las catequinas en el té verde, porque son compuestos que tienen acciones comprobadas en el sistema inmune, más no poder decir, como te digo, me va a aumentar la inmunidad y va a evitar que yo me infecte por coronavirus o que no me infecte. Entonces, eso pues como para dejarlo claro ahí. El uso de bebidas fermentadas como por ejemplo la kombucha, el uso de fermentados como el chucrut, que lo hacen mucho los vegetarianos. Sí, el Probablemente kimchi en Corea del Norte, en Corea del Sur, perdón. Ok, o kimchi, sobre todo para poder aumentar la oferta de bacterias probióticas que a nivel del intestino garanticen una muy buena microbiota intestinal, sabiendo que casi el 70-80% de la inmunidad la encontramos es ahí en el sistema gastrointestinal, específicamente en el intestino, en tener un buen bioma o microbiota intestinal. Entonces, esas serían como las recomendaciones.
Ya decir que algún alimento, como aquí se ha dicho, o sobre todo suplementos como la vitamina C, como el glutatión, la superóxido dismutasa en cápsulas, eso no tiene nada de evidencia. Entonces, la invitación a las personas en cuarentena es más que todo a tener buena ingesta de frutas, buena ingesta de verduras, a utilizar las especias, los tés, que también pueden, no vamos a decir que aumentar, pero pueden ser útiles para tener un mayor aporte de antioxidantes y de sustancias antiinflamatorias y básicamente tener una muy buena higiene y manipulación de los alimentos, haciendo el correcto lavado y desinfección de algunas frutas o verduras que puedan estar expuestas a pesticidas o agrotóxicos en el momento de cultivo o de cosecha, pero nada que vaya por encima de esa recomendación, porque la verdad eso no es un tema muy nuevo y sería muy atrevido decir, listo, vea, se encontró que para el coronavirus esto funcionó, no han encontrado la vacuna. Desde la parte de medicamentos y la parte farmacéutica nos vamos a poner a hablar desde los alimentos de algo, entonces no, creo que en ese punto sí la respuesta es más corta y más sensata. Sí, 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 no, desde luego es muchísimo más potente, porque parece que, como que, bueno, no por hablar de nombres, pero parece que con un multivitamínico que tomemos ahora ya parece que lo tenemos ya todo resuelto. ¿Sabes? Es como cuando estábamos hablando antes del tema de la insulina, que te tomas la pastillita de cromo y parece que ya estamos arreglando todo lo que no estamos haciendo con la alimentación, ¿verdad? Parece que todo va un poquito casado. No es así. Bien, dentro de la ISSN Colombia, ¿qué planes tenéis para este 2020? José, tenemos en conjunto con María Clara, que tú la conoces, mi socia, Sí. tenemos muchos planes que probablemente se pueden estar viendo un poco afectados por este tema del COVID, pero esperemos que se puedan hacer. Queremos hacer nuestra cuarta versión. Ya en el año 2017 hicimos congreso, en el 2018 congreso más certificación SAI-SSN, que tú también eres certificado. En el 2019 hicimos congreso, precongreso, certificación SAI-SSN y algunos asistentes al evento tuvieron exposición de pósteres científicos. Entonces la idea de cada año es superar el nivel, tener congreso en el 2020, precongreso, exposición de pósteres científicos, certificación. Queremos también hacer como una serie de conversatorios para la industria también privada, para las empresas de marcas de alimentos o de suplementos que también nos acompañan y nos apoyan en el congreso. Entonces, no, la visión es de crecer, pero esperemos que podamos ejecutar cada uno de estos proyectos, porque en la cabeza de nadie estaba parar de trabajar, estar aislado en la casa, entonces esperemos que podamos realizar esos proyectos con éxito. Bien, es decir, como hablábamos al principio, es decir, prácticamente no hay persona dentro del mundo del deporte con la cual no te hayas entrevistado o hayas aprendido. La verdad es que, ¿quién te queda? Hay grupos muy interesantes en Irlanda, hay grupos de estudio en la parte de ciencias del deporte y nutrición deportiva todavía muy interesantes en Inglaterra, allá mismo en España. Entonces, no voy a decir nombres, pero todavía falta, el camino es largo y como te dije ahorita, uno no puede decir que, listo, ya aprendí de esta persona, entonces ya estoy listo, porque como sabes, esta es un área de constante evolución, de estudios cada día, entonces, como lo dije al principio, hay que ser un eterno estudiante y aprender no solamente desde la parte de recibir formación de otras personas, sino que la idea a futuro también es, ¿por qué no volverse un investigador y aportar desde la ciencia con nuevos descubrimientos o con nuevos aportes que uno puede hacer también en esta área? Bien, de todas estas lecciones y toda esta gente que te ha influido, ¿cuáles han sido las lecciones que más te han marcado? José, ni siquiera la parte académica. Cuando tú te acercas a una persona que tiene tanto conocimiento, que tiene tanta experiencia, que ha escrito tantos libros, tantos artículos, que tienen tanto bagaje, tanta experiencia, uno siempre tiende a pensar, porque para mí esas son las personas famosas, para mí esas son las personas que valen la pena conocer. Para la gente puede ser conocer un cantante, una actriz, un actor, un periodista, un deportista, que también es muy interesante conocer, pero para mí estas son como las personas que yo más admiro. Entonces uno siempre esperaría que estas personas fueran un poco parcas, que fueran un poco groseras, petulantes, elevadas, groseras. Y digamos que la lección más importante de vida que yo he tenido al estar en contacto con estas personas es humildad, sencillez, espontaneidad, claridad,
darse al otro, ser humildes, estar abiertos a responder preguntas, inquietudes, a escuchar tus comentarios. Me parece que esa es una cualidad muy bonita que uno tiene que aprender de ellos, porque en ningún momento el nivel de formación, por más que alguien tenga su PhD o su postdoctorado o haya estudiado demasiado, el conocimiento tiene que ser algo que se le suba al ego, a la cabeza de la persona y la cegue y la blinde frente al contacto con los demás, sino que al contrario, mientras más conocimiento tenga una persona, más experiencia en mi forma de ver la vida, tendría que ser mucho más humilde para compartir ese conocimiento y esa experiencia con los demás. La verdad es que, ya te digo, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo al 2000%, porque si hay algo que yo he descubierto gracias a gente como tú y sobre todo gracias al doctor José Antonio, que para mí es como mi padre dentro del mundo de la nutrición deportiva, es lo grande que es la comunidad fitness, sobre todo, y de la nutrición deportiva, más allá de las fronteras, ¿sabes? Porque, por ejemplo, aquí en España, y es así, siento decirlo, pero parece como que el ego está a unos niveles que es mi escuela contra la tuya, mi concepto contra el tuyo, y parece que todo el mundo está luchando, o hay muchísima, para ver quién es el número uno. Es decir, es como te comentaba en las redes sociales. Te metes en YouTube y la gente nada más que hace es criticar más que estar apoyando a lo que dice o estar de acuerdo. Yo no veo muchos vídeos donde salga la gente diciendo estoy súper de acuerdo con una persona. Parece que es yo soy alumno de, y como soy alumno de, potencio lo que dice mi maestro. Pero no veo mucha gente que diga, por ejemplo, en plan, joder, Andrés, es que me parece increíble el trabajo que estás haciendo, ¿sabes? O, por ejemplo, como el doctor José Antonio coge a un desconocido como soy yo y me abre las puertas de su laboratorio en la universidad de allí y te hace colaborar y te presenta a gente y llegas allí como llegamos nosotros allí a Phoenix, en Arizona, en el verano más caluroso de la historia, cuando nos conocimos, y veías por allí a Brad Schoenfeld, a Nadan Aragon, y estabas, y sobre todo, por ejemplo, tú que has tenido un poco más vínculo que yo con el tema de la ISSN Colombia, y te das cuenta de que aquello era una reunión de amigos que tenían temas en común y que simplemente uno lo que va es a potenciar el estudio del otro y a colaborar y a ayudarse, no en plan de vamos aquí a quitarnos clientes, ¿sabes? A querer hacer más dinero y a ser como tener la categoría de ser el número uno dentro de un área, ¿sabes? No sé si tú qué opinas al respecto, que has estado más metido ahí dentro que yo. Sí, sí, sí. Particularmente ya hablando con más criterio de la ISSN, porque la hemos tenido ya aquí durante 3 años. Es impresionante los conferencistas cuando vienen a Colombia, cómo se dan a la gente, de querer tener el recuerdo fotográfico con otras personas. Entonces, esa es una cualidad muy bonita que me parece que cualquier persona, como lo dije, independiente de su nivel de formación, nunca debería de perder. Bueno, pues la verdad es que me parece increíblemente interesante la charla esta que hemos tenido y estoy seguro que la gente habrá aprendido muchísimo. Y me gustaría que hiciéramos alguna que otra más, porque el concepto este de la nutrición funcional y de la medicina funcional, creo que aquí en España no hay muchísima información al respecto y creo que podrías tú ser uno de los pioneros dentro de este campo. Y sobre todo, nada, darte las gracias una y mil veces más por el gesto este que has tenido conmigo y que sabes que te valoro y que te aprecio un montón. Y nada, saber que aquí tienes tu casa, que eres bienvenido siempre que quieras y nada, espero que la gente empiece a conocer quién es el gran Andrés y empieces a aumentar tu número de seguidores y de followers desde aquí de España. Así que nada, quería darte las gracias y nada, cualquier cosa que quieras decir, ya sabes, aquí tienes tu casa. José, muchas gracias. No, gracias. Yo estoy muy agradecido contigo por invitarme a participar de este espacio. Sabes que también te aprecio, te valoro, te respeto mucho. Fuiste un gran amigo y una gran ayuda cuando tuvimos percance de María Clara y yo en Estados Unidos. Y, no, en serio, tú sabes qué pasó y de verdad Fue súper divertido, la que verdad. encontramos, sí, fue muy divertido, pero literalmente lo voy a describir así, encontramos un ángel en el camino, un gran amigo. Entonces muchas gracias por este espacio. Como te digo, te admiro, te respeto y te valoro mucho.
y esperamos que esta información le pueda servir a la gente y que podamos hacer mucha más difusión de conocimiento y de experiencia también con otras personas. Claro que sí, pues nada, un saludo enorme y un súper abrazo, ¿vale? Estamos en contacto. Listo. Un abrazo, que estés muy bien. Fíjate.